Dios les bendiga a todos, un abrazo gigante de parte de nuestro ministerio. Bienvenidos una vez más, un domingo más, recibiendo una palabra de parte del Señor. Les mandamos un abrazo gigante de parte de nuestros pastores, de parte de mi esposa, un abrazo gigante. Y bueno, hoy le traemos una palabra que ha estado rondeando nuestro espíritu y hemos tenido una inquietud y venimos a hablar de varias actitudes que nosotros como cristianos a veces tenemos, pero que no nos favorecen para nada. Antes de comenzar, queremos darle lugar al Espíritu Santo. Señor, eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a esta habitación, eres bienvenido a este mensaje, Señor, eres bienvenido. Toma el control de cada cosa, de cada detalle. Padre amado, quita todo espíritu de distracción del rema que tú quieres que sea sembrado en nuestro corazón. Toma control, Padre amado, de cada una de las personas que están viendo. Toma control de cada cosa. Usa mi vida, Señor, úsame como tú quieras, Señor, en este día, a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Padre amado, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Saben? La primera vez que yo fui a la iglesia, me invitó una persona a la que amo muchísimo. Cuando entré a la iglesia vi cómo los hermanos se trataban, cómo se abrazaban, se trataban con muchísimo cariño. Comencé a escuchar la alabanza, la adoración, al pastor hablar. Había algo dentro de mí que me estremecía, había algo, yo estaba inquieto, yo estaba allí tocado, no sabía si reír o ponerme a llorar. Era algo que estaba pasando dentro de mí que yo no podía descifrar ni tampoco podía controlar. Era algo inevitable, era algo inevitable. Ese día cambió, ese día marcó un antes y un después en mi vida hasta el día de hoy. Cada vez que cantaban, cada vez que adoraban, yo no paraba de llorar, de rendirme a Dios. No podía dejar de pasar el momento. En lo que llegaba a la iglesia buscaba estar sentado en los primeros puestos. No era porque quería proyectarme, no era porque quería que me vieran, era porque yo sabía que Dios iba a hablar, porque Dios podía hacer algo con mi vida. Comencé a ver el amor, la honestidad, la sinceridad de muchas personas que estaban allí y que no era lo mismo que se movía en la sociedad. Con el tiempo comencé a aprender a tener una intimidad con Dios, a hablar con Él. Dios me quebrantaba, comencé a experimentar esos toques preciados de Dios. Y lo que estaba pasando realmente era lo que estaba trasladando, lo que yo estaba viviendo en la iglesia, lo estaba trasladando a mi casa, a mi habitación, a mi vida. Estaba feliz porque había encontrado a Dios. Estoy feliz porque encontré a Dios todavía. Estaba contento porque comencé a trazarme un propósito, un verdadero propósito, pero en ocasiones quería compartir con personas que había visto, que estaban al lado mío y que había conocido, pero miraba hacia los lados y ya no estaban. Miré a los lados buscándolos y muchas veces esas personas ya se habían ido, se habían apartado. Entre esas, la persona que me invitó a mí a la iglesia. Por mi mente, yo no entendía o no comprendía cómo personas que habían sido tocadas por Dios, personas que habían tenido una experiencia con Él, podrían después apartarse, pudieran irse. Durante mucho tiempo, y a veces me pasa, que he tenido la carga por personas que se han apartado de Dios y he comenzado a orar por ellos. A muchos me los he conseguido, hemos hablado, hemos puesto una cita, pero no pasa de ahí, no pasaba nada. Hay personas que nos oyen, mas no nos escuchan. Tú y yo tenemos una verdad, la verdad es Cristo, y esa verdad es la que nosotros tenemos que hablar para que la persona sea convertida, para que la persona acepte a Dios y sea realmente transformada y restaurada. Con el paso del tiempo fue entendiendo varias cosas, y es que hay personas que son sensibles a la presencia de Dios, pero que se escurren, que son escurridizas. Ahora, el escurrirse no es un espíritu, no es algo externo que se apodera, no es nada mágico. Es simplemente una actitud muy sutil que muchas veces se adueña de nosotros y que nos deja que podamos caminar en el propósito de Dios. Tu propósito y el mío no depende de la iglesia, pero ¿qué falta hace la iglesia para que ese propósito se cumpla en tu vida y en mi vida? Quizá podemos decir, no hace falta escuchar al pastor para escuchar a Dios,
Pero es muy difícil que nosotros nos mantengamos calientes en Dios si no tenemos una palabra fresca en nuestro espíritu que nos ayude a caminar y que muchas veces nos confronte, porque sería una mentira decir que pasamos las 24 horas del día orando. Es muy fácil andar en una dirección distinta a la de Dios cuando nuestra condición espiritual es fría. Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando nosotros vamos a congregarnos, cuando nosotros vamos a una actividad, vamos a ver el mensaje del domingo, vamos a servirle a Dios, debemos estar allí con la motivación correcta. ¿Sabes? La Biblia habla de Judas, habla la porción de cuando Judas entregó a Jesús en el capítulo 6, verso 64 del libro de Juan. Judas estaba con Jesús, tenía un lugar de privilegio, amaba a Jesús, caminaba con él, aprendía de él, pero una cosa es amar y otra cosa es tener fe. Judas nunca creyó que Jesús era Dios y tal vez ni siquiera estaba convencido de que Jesús fuera el Mesías. Más bien parece haber permanecido al margen, como quizás muchas veces nosotros permanecemos dentro de la iglesia. Permanecemos allí al margen de lo que pasa dentro de ella. Un hombre que se escurre es un hombre que tiene problemas con el compromiso. Y eso muchas veces habla de la motivación. Habla de que estamos allí con la motivación incorrecta. No estamos con la motivación correcta. Judas no estaba con la motivación correcta. Quiero ilustrar varios detalles a partir de esta palabra y que nosotros podamos ver esas actitudes que sutilmente se apoderan de nosotros y podamos irlas desplazando, irlas sacando de nuestras vidas. Dios obra de forma personal, es verdad, pero Dios también obra a través de su iglesia. Dios también obra a través de sus pastores. Dios obra a través de los hombres y las mujeres que Él puso alrededor de nuestras vidas para guiarnos en la palabra de Dios, para guiarnos por ese plan, por ese propósito. No deberíamos estar en la iglesia por alguien, no deberíamos estar sirviéndole a Dios porque simplemente estamos enamorados y esa persona está allí. Porque cuando esa persona te deja, cuando esa persona ya no quiere estar contigo, quizás tiene una vida de pecado y ya quiere hacer las cosas bien, como a Dios le agrada, y tú estás con la motivación incorrecta, terminas apartándote, porque es mucho más fácil irse que quedarse y hacer las cosas como a Dios le agrada. Quizás estamos porque nos gusta el prestigio de la iglesia, porque nos gusta el puesto de liderazgo que tenemos, o porque simplemente vamos y creemos que estamos cumpliendo con Dios de una forma religiosa. Claro que si vamos a la iglesia, sea cual sea el motivo por el cual hayamos llegado, Dios nos va a hablar, Dios nos va a tocar, pero si nosotros permanecemos en esa motivación incorrecta, vamos a terminar en el grupo de las personas que son tocadas por Dios, pero terminan caminando de forma independiente, haciendo lo que queremos hacer y ya, porque simplemente estamos con la mirada puesta en otras cosas, en lo terrenal y no en Dios. Vaya que estos detalles son importantes porque son los detalles que Dios realmente ve por encima y de nuestro pecado. Dios siempre está mirando tu actitud y mi actitud, la actitud que tenemos en el corazón. Ahora, ¿cuál sería esa motivación correcta? Yo quiero hoy transmitirte que Dios debería ser una necesidad en nosotros. Él debe ser una necesidad en nuestras vidas. El buscar a Dios no debe estar condicionado a ninguna situación que tengamos, sea sentimental, familiar, económica, no importa cuáles sean los argumentos, cuando nosotros nos decidimos buscar a Dios en espíritu y en verdad, es cuando verdaderamente queremos una transformación, queremos que Dios nos cambie y demostramos con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra escucha, con nuestra forma de hablar, que tenemos a Dios y de alguna forma comenzamos a servirle con amor, con dedicación, entendiendo que es parte de nuestro propósito. Pero cuando no es la motivación correcta, somos intermitentes, nos escurrimos al servicio, nos escurrimos al llamado, nos escurrimos a las correcciones de Dios, muchas veces a través de nuestro pastor, y por supuesto dejamos de ser consecuentes en el llamado porque no nos gusta ser confrontados por Él, ¿sabes? La palabra dice en Jeremías capítulo 29 verso 13: y me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo corazón. He visto personas que escuchan a un hombre de Dios hablar y que a través de esa palabra son confrontados, y como tienen la mirada puesta en el hombre, terminan por no aceptar la palabra y por
por alimentar una excusa que impide lo que Dios quiere hacer en ellos en ese momento. Pero lo importante es mantenernos en servicio con un corazón dispuesto y con la motivación correcta. A veces queremos tener solo un trato político con las personas o simplemente tomar la iglesia como un ambiente social, creyendo que engañamos al líder o engañamos al pastor. No mostramos esto ni esto de mi vida porque creemos que nos pueden descubrir y simplemente nos escurrimos, no cedemos más de nuestra vida, no mostramos esas cosas porque simplemente no queremos hacerlo. No queremos hacerlo, nos hacemos los locos, nos escurrimos. Y hay áreas de tu vida, de mi vida, que debemos confrontar, que debemos enfrentar, que debemos sacar a la luz con una persona de Dios que te ayude, que te guíe. Pero también hay otras cosas que son íntimas tuyas, que no puedes mostrar, que son las cosas que tú y Dios tratan en intimidad, esas cosas que Dios directamente trata contigo. Pero hay otras que por no ser transparentes se pierden relaciones, que por no ser transparentes se pierden virtudes dentro de una relación. Y por supuesto influyen en tu caminar. Y pasas mucho tiempo en el mismo estado. Y es porque no has sido transparente, porque no has sido honesto. Es más fácil escurrirse y mantener todas esas cosas ocultas allí. Ni siquiera se las mostramos a Dios. Nos hacemos los locos aun cuando sabemos que estamos fallando, que tenemos un cable pelado, como decimos nosotros. Y no se las exponemos a Dios. Nos seguimos haciendo los locos. A veces mostramos una cara que no es la que realmente somos. Dios está pendiente de lo que tú realmente eres, no de lo que dices ni de lo que haces cuando no lo estás haciendo con la motivación correcta. Allí estaba el rostro de Judas frente a Jesús. Yo trabajaba en un taller y yo siempre almorzaba con una persona a quien quería bastante, un trabajador del taller. Nos sentábamos todos los mediodías a almorzar, pero él estaba haciendo cosas malas dentro del trabajo. Yo lo sabía, pero yo me sentaba con él todos los días porque me gustaba conversar con él. Ya, por supuesto, yo estaba en los caminos de Dios y él estaba escuchando la palabra, pero él robaba dentro del taller. Llegó un momento en donde él entró a mi oficina con cabizbajo, con la cabeza mirando hacia abajo y me decía: papá, yo tengo que irme de aquí. Y yo le dije: sí tienes que irte, es verdad, tienes que irte. Él me dijo: ¿tú sabes? Y yo digo: sí, yo sé. ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué no fuiste sincero? ¿Por qué no me dijiste cuál era la necesidad que tú tenías? Yo estoy hablando de esas cositas pequeñas que entorpecen nuestro trabajo, que entorpecen nuestra relación familiar, esas cosas que tenemos ocultas, que quizás creemos que los demás no están pasando por esa misma situación. Y la verdad es que todos estamos rotos, todos tenemos unas costuras, todos tenemos unas debilidades. Si las hablamos, si las conversamos, las relaciones son totalmente diferentes y los frutos son otros. Él tuvo que irse, oramos, nos abrazamos, le di una palabra y luego él se fue con las lágrimas en los ojos. Si él hubiese sido transparente, hubiese hablado conmigo la necesidad que tenía, la batalla que tenía, quizás las cosas fuesen sido distintas. Qué fácil hubiese sido si Abraham se hubiese escurrido. Dios le pidió a su hijo en sacrificio. Después de Abraham orar tanto por querer un hijo, viene Dios y se lo pide de nuevo, ¿sabes? Era más fácil haberse escurrido, pero Abraham sabía que primero era sincero, transparente y obediente que escurridizo a la voz de Dios. Las razones de esto son sencillas. Nos escurrimos porque es nuestra naturaleza que nos cueste dejar lo que Dios nos está pidiendo. De repente tenemos mucho conocimiento en la cabeza y ya no necesitamos nada. Creemos poder saberlo todo y resolverlo todo. Quizás escuchamos las palabras de un líder y un pastor y no le prestamos mucha atención. A lo mejor no sabemos esos versículos de memoria, sabemos más Biblia. Eso está fenomenal. Pero con todas esas armas que tiene esa persona, la pregunta sería: ¿tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿Sabes? La gente religiosa no aparece nunca, pero basta que tú abras la boca para hablarle a alguien, para orientar a alguien, para que ellos aparezcan y quieran tomar el control de la conversación. Queremos seguir con la vida que llevamos de pecado, de una libertad limitada por lo que nosotros decidimos seguir o quitar o dejar, sin restricciones, sin responsabilidades, sin nadie que nos gobierne, pero sí queremos que Dios nos bendiga. Hoy siento un peso porque necesitamos obedecer a Dios, necesitamos entender que Dios demanda de nosotros obediencia, un corazón humilde y sincero, rendido, y Él necesita bendecirnos a través de ese canal de humildad y de obediencia. Y yo quiero
simplemente dejar a clara vista estas cosas para tener provisión y andar siempre un paso adelante del enemigo, porque él es astuto y lo que él quiere hacer, lograr, es lo que quiere lograr en nosotros. Muchas veces depende de lo que nosotros decidimos, muchas veces depende de nosotros, para no decir que siempre. Tenemos el poder para ver los planes del enemigo mucho antes de que pasen. Satanás es predecible. Una de las armas que usa para entretener a la gente que quiere servirle a Dios es mantenerlos dentro de la iglesia, pero escurriéndose. Si hoy estás dentro de una iglesia, entrégate voluntariamente. La iglesia siempre te va a sumar. Ríndete a Dios, busca ser útil en el cuerpo de Cristo. Él te quiere usar, y tú y yo somos la herramienta que Dios tiene en la tierra, que Dios tiene en este tiempo para tu familia. Tú eres el hombre y la mujer que Dios llamó en este tiempo para tu casa. No te escurras más, atiende la voz de Dios. Sé que es difícil obedecer, no es fácil obedecer, sobre todo en decisiones donde sabemos que Dios está hablando a nosotros, y aún teniendo claridad en lo que tenemos que hacer, nos escurrimos, nos vamos por la izquierda o nos vamos por la derecha, porque simplemente tenemos otras prioridades. Terminamos olvidándolo, luego buscamos cualquier justificación y decimos que más adelante lo hacemos, y ese después a veces no llega nunca. Esto pasa muchas veces porque nos dejamos llevar por los afanes de la vida, por el día a día, por nuestras necesidades. Pero a partir de hoy vamos a estar pendientes del mover de Dios en nuestra familia, en nuestro país, en nuestras vidas. Hoy, como hombres, necesitamos entender que debemos ceder nuestra voluntad a Dios para que Él sea la autoridad en nuestra casa y rendirnos. No es que estemos siendo desplazados por Dios, simplemente Dios es la cabeza del hombre y debemos guiar a los nuestros en el camino correcto. Un hombre que se le escurre a Dios pareciera que no tuviera cabeza. Ahora, el escurrir quizás se pueda tildar de desobediencia, pero escurrirse es mucho más delgado y mucho más sutil. Es una actitud que se adueña de nosotros y hace que vivamos dos vidas. Nos vamos por la izquierda, como dije, o por la derecha. Cuando se trata del ministerio, nos vamos por la izquierda o nos vamos por la derecha. Cuando se trata de la vida del Espíritu, nos vamos por cualquier dirección menos por el centro. Es muy fácil, es muy sutil, es muy delgada esa línea. Muchos tenemos como prioridad hacer dinero, y eso no está mal mientras no te aparte de tu comunión, de tu intimidad con Dios. El ministerio no puede ser una carga, un motivo de estrés y de intranquilidad. Al contrario, cuando tu motivación es la correcta, nuestras prioridades nunca se ven afectadas por ningún emisario externo. La palabra dice: no os dejéis fácilmente mover de tu modo de pensar. ¿Sabes? Hoy estoy hablando áreas de tu vida a las que te le estás escurriendo delante de Dios. La palabra dice en el Salmo 139, capítulo 7, verso 10, dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún así me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde iremos de la presencia de Dios? ¿A dónde iremos de la luz? De la luz, ¿dónde nos escurriremos nosotros de la luz de Dios? Este mensaje es para que no dejes para después el momento de tu oración. Este mensaje es para que no dejes para después el servicio con el Rey, para que no dejes para después tu momento de intimidad, esa conversación que tienes pendiente con esa persona. No dejes para después lo que sabes que Dios te está enviando a hacer. Pero también es para que tomes en cuenta con qué actitudes estás sirviéndole a Dios, con qué actitud estás dentro del ministerio, con qué actitud estás dentro de la iglesia. ¿Será que es la actitud correcta? ¿Será que estamos con la motivación correcta? El libro de Lucas, capítulo 9, verso 62, según la Nueva Versión Internacional, dice: Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Sabes? Muchas veces estamos sirviéndole a Dios, pero anhelamos la vida pasada que llevábamos. Y el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto y Moisés estaba delante de ellos, muchas veces se quejaron contra Moisés porque le decían: tú nos has traído aquí a pasar esta necesidad, nosotros estábamos mejor en Egipto. Muchas veces estamos poniendo la mano en el arado y mirando hacia atrás. Ahora, ¿por qué Dios hace esta comparación? En la agricultura, antes de sembrar, la persona debe abrir surcos en la tierra, puede mover el suelo, ablandar la tierra, porque con este procedimiento se pueden notar muchos beneficios. Por ejemplo,
mejor filtración de agua en el suelo, un mejor desarrollo de las raíces de las plantas también. Y ese realmente es el motivo por el cual se hacen esos surcos en la tierra. Ahora, ¿por qué en el arado? ¿Por qué en el arado no se mira hacia atrás? Para que esta actividad en la agricultura tenga éxito, el agricultor debe caminar en línea recta sobre el suelo. Sin embargo, yo te hago una pregunta: ¿cómo se puede ir caminando en línea recta hacia adelante mientras miras hacia atrás? No se puede, porque la persona necesita mantenerse enfocada en lo que hace. No puede mirar hacia otra dirección porque corre el riesgo de salirse de esa línea. ¿Cómo se siente un padre o un pastor cuando corrige a su niña, a su bebé, o a su líder, o a su discípulo, y es ignorado porque él simplemente cree hacerlo mejor, o simplemente le resta importancia? Todos nosotros, los que aceptamos a Dios, lo tenemos a Él como único y suficiente Salvador, vamos caminando rumbo al reino de los cielos. Por tanto, así es el camino que nos lleva al reino de Dios. El seguidor de Cristo necesita tener la mirada fija en el objetivo. Debe dejar atrás el pasado. Tenemos que dejar atrás el pasado, lleno de errores, y no prestar atención a las dudas que surgen en medio del camino. Muchas veces esas dudas van en contra de la fe. Debemos ignorar totalmente el brillo de este mundo corrompido y caminar hacia la salvación. La palabra dice que debemos perseverar y perseverar hasta el final. Invitamos a Dios a nuestra vida, pero queremos seguir viviendo de la misma manera. Invitamos a Dios a nuestro negocio, pero mantenemos esa vocecita allí, aún sabiendo que lo estamos haciendo mal. Porque simplemente si atendemos esa voz de Dios, Él te va a pedir que dejes a la secretaria y que honres a tu matrimonio, que no sigas teniendo mercancía de mala procedencia, porque quizás te sale más barato y es más difícil pagar por lo correcto y tener menos ganancia, ¿verdad? Pero nos escurrimos. Estoy hablando de esa línea delgada entre escurrirse, que no nos deja hacer las cosas correctamente, y simplemente tenemos a Dios como un amuleto al cual acudimos cuando nuestras propias acciones nos pasan factura. Gracias a Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esta palabra quizás es fuerte, pero a veces es necesario sacudirnos, abrir los ojos y continuar caminando en línea recta. Un hombre, una mujer que vive escurriéndose delante de Dios es un hombre de doble ánimo, una persona que quiere estar bien con Dios y también estar bien con el mundo. En Santiago 4:4 dice: el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo me imagino a Judas con esa lucha interna de querer complacer al mundo y también de poderle ser fiel a Dios. Yo me imagino a Jesús hablándoles, dándoles una palabra, colocando en ellos principios de sinceridad, de fidelidad, de obediencia. Y esa batalla la tenía Judas, y me imagino que también la tuvieron todos los discípulos, porque de una u otra forma habían dejado una vida pasada. Pero muchos de ellos, en este caso Judas, tenía esa batalla fuerte y no pudo resistir, se entregó a Jesús. No se percató de esta actitud, no se percató de lo que estaba pasando. Dios tiene un orden para nosotros: es Dios, Él, la familia, la iglesia y el trabajo. Para ir terminando este mensaje, hoy quiero que tomes una decisión personal. Decide nunca más escurrírtele a Dios. Hazle frente a eso que Dios te está demandando. Hoy decide atender el llamado. Abre tu corazón a servirle a Dios de alguna manera, con la vista puesta en Él. Sabes, yo fui simplemente a la iglesia por curiosidad, pero con el corazón abierto. Esa persona que me invitó ese día, hoy vi una vida en Dios, con su familia, congregándose, feliz, y simplemente porque Dios siempre cumple su obra. Todo es parte de un plan y de un propósito. No importa cuál haya sido el motivo por el cual tú llegaste a Dios, los motivos incorrectos son muchas veces la causa de que hayas llegado a congregarte, de que hayas llegado a conocer a Dios. Entonces no todo es negativo, sea cual sea tu proceso, ya estás en el plan de Dios, y es más fácil caminar con Él cuando no nos resistimos. Hoy nos rendimos con el corazón. Cada latido de tu corazón debe llamar de una forma sincera a su nombre, a la presencia de Dios. Mucha gente, después de haber sido bendecida también en Cristo, se apartan de Él, ya no tienen tiempo y están caminando prácticamente solos. Mucha gente dejó de servirle a Dios
y fue sanada. Simplemente el punto de este mensaje es para limpiar actitudes insanas dentro de la iglesia y dentro de nuestras vidas, y para poder atender al llamado de una forma humilde, de una forma sencilla, y simplemente estar pendiente y no descuidarnos, porque es muy fácil enfriarse, muy fácil nos enfriamos. Hoy quiero invitarte a que puedas escuchar una canción hermosísima. Quiero que abras tu mente y abras tu corazón. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Hoy, Señor, decidimos no escurrirnos más. Hoy escuchamos tu voz, hoy escuchamos tu palabra. Queremos honrarte de una forma transparente, de una forma sencilla, humilde, como realmente nosotros somos, con nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros errores y debilidades. Hoy ponemos las veces, Señor, que nos hemos escurrido delante de ti, no hemos atendido a tu voz, quizá la voz a través de mi papá, quizá la voz a través de mi pastor, y no lo he atendido, Señor. Hoy no me resisto más, y quiero que sepas que tú vas a ser una prioridad en mi vida y en mi familia. Así como el apóstol señaló dentro de una de sus cartas, decía en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy quisiera que hayas recibido este mensaje con mucha humildad.
y que hoy reconozcamos que Él lo es todo, que sin Él no somos nada, y que cuando nosotros nos mantenemos allí fieles a Dios, fieles al lugar donde estamos siendo transparentes y siendo honestos, es mucho más fácil caminar en Dios. Dios siempre te va a guardar, Dios siempre te va a proteger, la iglesia siempre te va a sumar. Hoy oramos, Señor, por todas estas personas que están escuchando el mensaje, Señor, que es sellado, que tomen lo bueno, Señor, y que tomen el fruto de este mensaje, Padre amado, que tomen lo bueno y desechen lo malo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, yo te pido que repitas conmigo esta pequeña pero sencilla oración. Señor, en este día yo me arrepiento de mi pecado, yo te acepto como mi Señor y como mi suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por habernos escuchado. Gracias por haber recibido este mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo domingo con una nueva palabra de parte de Dios. Bendiciones esta semana.